Viviana, gracias por haber venido. Gracias a usted. Cuando vino a presentar su libro, el que vos mencionabas recién, ADN, Detector de Mentiras, un libro que tiene múltiples historias acerca de distintas situaciones a través de las cuales los protagonistas descubrieron su verdadera identidad, ¿no? Y ahora ha llegado a la pantalla chica, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Porque en este caso, Viviana, queríamos que nos cuentes acerca del aspecto que comprende lo tuyo puntualmente en el Código Civil. Algo que va a ser muy importante para generaciones futuras, ¿no? Bueno, para mí el tema que se acerca especialmente del libro, de mi trabajo, y se relaciona con la reforma del Código Civil, tiene que ver especialmente con el nacimiento de los hijos nacidos por las nuevas tecnologías. Cómo definir quién es el padre biológico, quién es el padre real, y si verdaderamente es importante o no conocer el padre biológico de estos nuevos chicos que en realidad ya vienen naciendo hace muchos años y que era necesario legislar, pensar en cómo iba a continuar realmente el tema legal de todas estas personas. O sea, digamos que tiene que ver mucho más la identidad que surge a partir, o mejor dicho, la conformación de la identidad con la crianza que con lo que uno trae de personalidad genética. Bueno, yo creo que es justamente qué es la identidad, y este es el gran tema. La identidad de una persona, nosotros decimos que es una sumatoria de la identidad biológica, que tiene que ver con el ADN y la secuencia específica que uno tiene en el genoma, pero es fundamental el medio ambiente. El medio ambiente es todo aquello que una persona vive incluso desde antes de su nacimiento, porque es una persona, si fue una persona deseada, el nombre que lleva, la ciudad en que vive, los afectos, todo lo que la rodea tiene que ver con el medio ambiente, que impacta sobre ese ADN para que uno pueda ser como verdaderamente es. Por lo tanto, la verdadera identidad tiene que ver con lo que esos padres que desearon ese hijo, que lo buscaron, ya sea padres biológicos, adoptivos o padres que en realidad alguno no pudo aportar su óvulo o su espermatozoide, pero finalmente tiene un hijo que lo deseó. Ese es el verdadero padre del hijo y el padre que va a formar parte de la construcción de la identidad del hijo naciente. Y esto creo que era muy importante ponerlo en claro, y la nueva legislación así lo hace, porque separa lo que es el padre que desea al hijo. Incluso deben firmar un consentimiento en los casos de donación de óvulo y de gameta, que en realidad los que van a ser los verdaderos padres son aquellos que planificaron tener ese hijo. Y luego, cuando lo van a inscribir, va a ser inscripto como hijos de esos padres que lo desearon, más allá de quién fue la persona que aportó la gameta. Y mucha de esta historia también tiene que ver con los hijos, ¿no? Los hijos que terminan naciendo en esta situación también muchas veces quieren saber. Bueno, ese es un punto interesante. Otra parte de la historia. Yo eso creo que sí, los hijos quieren saber, pero en nuestra cultura hoy el tema de la identidad biológica es muy fuerte. Yo creo que el saber tiene que ver primero con saber la verdad sobre el origen. Lo fundamental es saber que si una persona nació como producto de una donación de óvulo o de esperma, es muy importante poder transmitirle, que él sepa desde el momento que puede tener conciencia como para asimilar esta información, que verdaderamente tal vez su padre de crianza no es su padre biológico. Esto es lo fundamental. Yo creo que el saber la verdad sobre el origen es lo principal, el poder transmitir esto. Después habrá que ver si en ese hijo se dispara el querer realmente saber cuál es su identidad biológica, conocer quién fue su donante. Ahí yo creo que la legislación tiene que poder brindar la posibilidad a las personas que lo desean de poder saberlo, y lo contempla. Lo pueden pedir a partir de determinada edad, con la intermediación de un juez en algunos casos, cuando hay problemas de enfermedad en otras. Yo creo que es importante poder saber qué es saber la verdad sobre el origen, y después llegar o no a conocer a los padres, quienes fueron los donantes. ¿Cómo se compatibiliza eso con el derecho de aquel que donó un esperma, por ejemplo, a preservar su identidad? Porque también existe hoy, no sé cómo es la legislación respecto de eso. En este momento lo que yo entiendo, la legislación, y me pongo un poco
como bióloga y no soy... Sí, porque no lo dijimos, no soy abogada. Pero yo ¿Está haciendo bien? bien que ya había estado, Viviana es bióloga, ha trabajado siempre en lo que tiene que ver con la estructura de ADN, la revolución, digamos, o la última gran revolución, el descubrimiento del ADN. Pero vos decías, en este caso, ¿esto no está contemplado? Sí. En el principio, la donación va a ser anónima de cuanto en lo que legisla el nuevo código es que va a ser anónima. Acá hay grandes discusiones y en cada país la situación es diferente. El hecho de que la donación sea anónima, hay quienes levantan esto y quienes se oponen. Lo que se dice que se teme a que si la donación no es anónima pueda bajar el número de donantes. En realidad yo creo que esto no pasaría si se separa bien lo que es la filiación biológica de la filiación de quienes van a ser los padres de crianza. Porque el verdadero temor que puede haber de aquel donante es que el día de mañana ese hijo quiere reclamar la paternidad, que hasta ahora, al no haber protección legal, podía ocurrir y verdaderamente era importante que fuera anónima. Por más que uno dijera, bueno, el chico tiene derecho a saber, sí, pero en un marco legislado, en un marco sin legislación, verdaderamente esto podía ocurrir. Y el hombre que donó, no quiso ser padre, simplemente lo que hizo fue donar su esperma, o la mujer su óvulo. Entonces esto era muy importante y es muy importante que esté legislado. Ahora, en este momento hay muchísimas discusiones del por qué la donación anónima o no la donación anónima, y en todos los países esto verdaderamente es diferente. Y en este momento en la Argentina se decide aparentemente que la donación sea anónima, que en caso de que el chico o la persona quiera en algún momento, a partir de determinada edad, conocer sus orígenes, puede llegar a pedirlo. Ahora, Viviana, yo te pregunto esto porque no sé, quizás no lo sabés, pero a la hora de hacer la nueva ley y demás, ¿han consultado a biólogos para ver todas estas cosas que vos estás explicando? ¿O los legisladores es mucho de hicieron la ley, creyeron mucho en su criterio y nada más, y no fueron a estas explicaciones que vos das que están perfectas y tienen fundamento y demás, y me parece que deberían haber consultado claramente a especialistas? Mira, yo no participé, obviamente, de la nueva ley, pero sé que hubo un equipo muy importante y de excelencia en cuanto a los abogados que estuvieron trabajando, y abogadas que desde el comienzo llevan adelante este tipo de conflictos. Entonces, desde el punto de vista legal, creo que trabajaron muy bien. Después se acercaron más que a biólogos, a gente vinculada a centros de fertilidad o de esterilidad, o a la presencia del SAMER o la dirección del SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que son entidades científicas que yo creo que conocen mucho la problemática y creo que estuvieron bien asesorados. Obviamente a mí me hubiese gustado participar de estas discusiones porque yo hace poco participé de una mesa muy interesante donde había una abogada, una psicóloga, un antropólogo y yo. Y me di cuenta que había mucha confusión en términos de la biología. Por ejemplo, me preguntaban, ¿y la madre gestante en el tema de alquiler de vientre? ¿Le puede transmitir algo, alguna enfermedad al hijo que van a nacer? Y no, la realidad es que desde el punto de vista de la genética, la madre que va a llevar en su vientre un embrión que fue producto de otra cuestión, no tiene nada que ver desde el punto de vista genético. Claro, no genético. No. Puede transmitir alguna enfermedad en caso de que se enferme ella. En caso de que tenga una virosis, que pueda tener una medicación, en ese caso sí. Claro, algo que curse durante el embarazo. Claro, algo previo. Pero no desde el orden genético. No. Entonces había... Pero hay esa confusión, decís. Había algunas confusiones, pero en el público, tal vez la gente que estuvo legislando lo tenía claro. Para el público esto no es para los especialistas. Los especialistas es un margen mínimo de la población. La población en general es la que tiene las dudas. Bueno, pero debería estar, claro, más que evacuadas esas dudas. Pero no siempre. Perdón, la pregunta era si el equipo que legisló, yo creo que fue un equipo... Fue idóneo. Yo creo que fue muy idóneo. Sí, por lo menos hay algunas... Siempre hay cuestionamientos y realmente yo creo que tenemos que ver el contexto del país y creo que es probablemente lo mejor que podamos tener en este momento. Seguramente más adelante podrá mejorarse, pero es un tema que genera mucha controversia y que
realmente en todos los países es diferente. Ni siquiera Europa está unificada, que es un país que generalmente tiende a tener una legislación unificada. Entonces, bueno, creo que es importante que vayamos para adelante, que seamos uno de los países. Y había que modificarlo. Y para mí es una necesidad acompañar los avances de la ciencia con la legislación. Poco a poco tienen que adaptarse, y estamos hablando de un tema, hay un montón de temas que se trataron, y yo creo que era una necesidad y que bueno, que bienvenido sea. Viviana, decíamos, vos trabajaste siempre en el tema de ADN, después decidiste meterte en las historias particulares, ¿no? La verdad es que el libro relata con mucho clima, inclusive en el marco en el que se dieron esas entrevistas y de la gente que se acercaba a vos para contarte situaciones que en realidad no siempre producto de infidelidades, tal vez no conocían quién era su origen, sino vos contás distintas cuestiones. ¿Crees que con este trabajo vos aportaste para esta discusión? Yo creo que sí, de hecho por eso me fueron convocando en diferentes oportunidades. A mí me parece que lo importante de mi trabajo, bueno, para mí lo importante, fue poder desde el lugar de la ciencia transmitir lo que yo vivía, ¿no? Porque a veces pareciera que cada uno trabaja encerrado en su nicho y que no se hace preguntas relacionadas con lo que le pasa a mí. Cuando empecé a escribir el primer libro y después lo que me pasó fue, bueno, ¿qué pasa con lo que hago? ¿Qué le pasa a la gente, por ejemplo, cuando hay un resultado de una paternidad de un hombre que crió a un hijo durante muchísimos años y en realidad se entera que no es el padre biológico? ¿Es el padre o no es el padre? Y de alguna manera es lo mismo, porque, bueno, poder pensar, poder entender que ese hombre que lo crió, más allá de la biología, es el padre, más allá de los hechos de la infidelidad que pudo haber habido en algunos casos, o vaya a saber por qué, realmente es el padre. Ahora, ¿por qué ese padre llega a un estudio de paternidad para ver si es el padre biológico o no? Evidentemente hay un conflicto atrás de eso que lleva a la realización de un estudio de ADN y a la búsqueda de la identidad biológica verdadera. Pero la verdad que yo disparé una cantidad de temas, una cantidad de conflictos que a lo mejor estaban más dentro del ámbito de la ciencia o de las personas que lo estaban viviendo, como sin ir a los casos de infidelidad, como bien vos decías, temas vinculados a la búsqueda de la identidad de personas adoptadas, tanto del marco legal como de las apropiaciones ilegales o adopciones ilegales, como mal se llaman en nuestro país. Mucha gente que quiere saber su identidad biológica. El fenómeno de la búsqueda de la identidad biológica en un país como el nuestro. Cualquiera quiere saber su identidad, digo, más allá de esto me parece que queda reflejado también acá, ¿no? Algunos que en un principio, cuando empezaron a notar algo que podía hacerlo, guardaron inclusive esa inquietud interna y después retomaron esa búsqueda de grandes o se dieron cuenta que no podían vivir sin tener eso, más allá de que después decidieran la elección, vivir en la vida que habían vivido siempre, ¿no? El que tenía la duda que después se le fue porque pasó por otra etapa de su vida y después volvió a esa duda y quería saber. Sí, sobre todo lo que yo entiendo es que aquellas personas que vivieron en un marco donde no les dijeron la verdad sobre su origen. Y acá uno puede hacer un paralelismo con la pregunta que ustedes me hicieron antes, de ¿qué es lo importante? Lo importante, yo creo que para que una persona pueda construir la verdadera identidad es conocer la verdad sobre su origen. Si una persona fue adoptada, tiene que saberlo. Si una persona fue producto de una donación, tiene que saberlo. El vivir dentro de un marco de verdad, permite construir una vida, una identidad en libertad y finalmente es lo más importante. Sí, claro. Y da solidez sin duda. Estas historias se vieron reflejadas o se están viendo reflejadas en la miniserie 23 pares, que empezó a emitirse el viernes, ¿no? Sí, la verdad que esto fue Canal 9. Sí, un proceso muy, te diría que emocionante para mí. El año pasado me pidieron que se diera los derechos para una miniserie. ¿Qué te pasó cuando te llamaron? ¿Qué te dijeron? Bueno, te tengo que contar que con el primer libro también me habían pedido y también había seguido los derechos y nunca había terminado nada. Y entonces estaba un poco como desilusionada. Digo, bueno, los cedo los derechos. Después no lo hacen, dijiste. Claro, y también entrevistas con los guionistas.
Pero es fuerte porque yo Claro. vengo del trabajo en un laboratorio, Claro, después se me ocurrió escribir un libro y de repente que... A la tele. Ahora A la tele. ya está. Sí, y bueno, tuve las entrevistas con Albertina Carri y con Marta Dillon. Charlamos, ellas me pidieron que se diera los derechos, que bueno, se presentaran a un concurso con un proyecto donde evidentemente ellas tenían en su cabeza la idea de Esto fue una el- miniserie, porque eso creo que es importante destacarlo, y el libro les permitió dar Les hizo un de marco, disparador, claro. un marco serio, científico y verídico, porque la Claro. realidad es que ellas lo que hicieron fue, yo digo, poner una coctelera, los temas del libro y reficcionar todos estos casos que en realidad Son reales. son reales, Claro. absolutamente, y tomar otras situaciones que ellas les interesaba vinculadas con el ADN. Después yo tuve la oportunidad, aparte de charlar con los guionistas, ¿Con los actores? ¿Te con los gustó? ¿Te gustó la actores. elección de ellos? Porque además... Mira, me parecieron personas adorables. Tanto Erika Rivas como Mario Sí. Neto, yo no las conocía. Una humildad Se impresionante. parecen además, es muy bueno el rol que hacen, ¿no? Porque hacen de madre e hija o de hermanas. No, De hermanas. Sí, se parecen Sí. físicamente. Yo cuando supe dije que las eligieron Mirá vos, juntos. justo sí. dijiste. Qué casualidad. Siempre me han parecido parecidas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, bueno, ¿va los viernes? Los Vamos a viernes decirlo, a las viernes 11:30. A las 11:30 de la noche por Canal 9. ¿Y cuántos capítulos son? 13. 13 capítulos. Bueno, Bien. Sí. hay que verla. Bueno, Gracias, suerte, Viviana. Viviana. Muchísimas gracias a con esto y otras ustedes. tantas cosas. Gracias por haber venido.